Muy buen día para todos los alumnos. Les agradezco que presten atención al siguiente video, el cual es una consolidación y recopilación de todos los mapas conceptuales que me han enviado. Este realmente no es un mapa conceptual, es una ayuda o estrategia que he realizado para que ustedes puedan entender más fácilmente el tema de riesgos psicosociales. Voy a iniciar entonces la cadena de conocimiento con relación a todas las normas, estratégicamente iniciando por la Ley 100. Entonces la Ley 100 crea el Sistema General de Seguridad Social Integral. De esta entonces se reglamenta el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales. A partir de ahí nosotros encontramos entonces para nuestra área de interés en el programa de administración en salud ocupacional, el Sistema General de Riesgos Profesionales tiene algunos reglamentos. Voy a irme primero al que modifica como tal los riesgos laborales, que es la Ley 1562 de 2012, con el cual se modifica y nosotros podemos observar que el término de salud ocupacional pasa a seguridad y salud en el trabajo y programa de salud ocupacional pasa a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para el efecto de nosotros, entonces, decreto único reglamentario ordenado por el Ministerio, por la Presidencia de la República, y sale el decreto 1072 del 2015. Para nosotros es necesario, como hemos visto en los seminarios de implementación y de actualización, nombrar el decreto 1443 de 2014. Y lo coloco en puntos porque ya es un decreto que está derogado. Entonces, este decreto ya no es válido, está incluido en el decreto 1072, el cual es necesario señalar, y para eso ustedes pueden encontrar de la página 74 a la página 101 de este decreto está el mismo contenido que se encontraba en el decreto 1443. Para este efecto, el decreto 1072, ¿qué hace? Habla sobre la implementación del Sistema General de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo hacía el decreto 1443, pero solamente en estas páginas. El decreto como tal es único reglamentario, entonces incluye una gran variedad de asuntos relacionados con el Ministerio de Trabajo y con el trabajo en general. De la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay que tener en cuenta los principios en los cuales se mejora y la mejora continua en un ciclo completo de PHPA. Entonces, primero, plan, hacer, verificar, actuar. Este ciclo como tal es de mejora continua. Bajo esos principios de este ciclo, es una de las variantes más importantes de la implementación. El segundo hay que mencionar, los sistemas de vigilancia en salud en el trabajo. Esos sistemas de vigilancia, que también hacen parte de la implementación, son en vigilancia de salud en el trabajo, son en las personas y en el medio ambiente laboral. Entonces, vigilancia en esos dos aspectos. Vámonos por aquí a la implementación. Es importante tener en cuenta la identificación de peligros y evaluación y valoración. ¿Por qué hago mención a esto? Para usted desarrollar o implementar el sistema de gestión, debe tener en cuenta como columna vertebral de ese sistema de gestión la identificación de peligros. Entonces, usted lo primero que llega a hacer es una identificación de peligros antes de implementar el sistema de gestión. Entonces, a partir de esta identificación de peligros, que es columna vertebral de todo su sistema de gestión, usted inicia a desarrollar su política, sus objetivos, sus obligaciones y responsabilidades, su control del personal mediante comunicación, mediante capacitaciones, el control documental, todo lo que son documentos, registros propios del sistema, y el control operacional, entonces lo que son la implementación de los procedimientos propios del sistema de gestión. Entonces, por eso es necesario mencionar que esa es la columna vertebral de la identificación. Es evaluar y controlar los riesgos, también es otra de las partes importantes de la implementación. Volvemos a la identificación de peligros y valoración, y hay necesario mencionar la Guía Técnica Colombiana, que es de C45. En el anexo 2 hay una tabla donde ustedes encuentran un listado de peligros o de riesgos
de factores de riesgo que están mencionados en esa guía técnica. Recuerden que esta guía es de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces aquí van a encontrar riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos en general. De esta tabla, de esta guía técnica colombiana, pues seguimos hablando de factores o de peligros. Es necesario mencionar que para el aspecto que nos incumbe, que es riesgos psicosociales, está el decreto 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales. Esa tabla o ese decreto, como lo vimos, se divide en dos partes. La primera parte habla primero de agente etiológico y de enfermedad, y la segunda parte habla ya de enfermedades laborales. Pues en este decreto y en las tablas se encuentran las enfermedades producidas por los riesgos psicosociales y los agentes o factores de riesgo que están. También hablamos del decreto 1507, que es el que nos va a permitir evaluar por el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, evaluar ya los aspectos que se produjeron, es decir, las enfermedades producidas y su impacto sobre la salud del individuo. Y llegamos a nuestro caso, que es la resolución 2646 del 2008, la cual hace disposiciones y responsabilidades en materia de riesgos psicosociales. Al nivel de la resolución 2646 están otras normas, como por ejemplo la ley 1010 del 2006 sobre acoso laboral. Y especialmente de ahí hay que mencionar la resolución 652 del 2012, que habla sobre la formación de los comités de convivencia, que van a ser muy importantes para ser la primera instancia de manejo de las acciones o eventos que se produzcan en acoso laboral. Y por este lado se encuentra la ley 1616 de 2013, la cual es la ley de salud mental que ya existe a nivel de Colombia. Entonces volvemos nuevamente a la resolución 2646, disposiciones y responsabilidades en materia de riesgos psicosociales, y de ahí se desprenden tres grandes grupos. Están los factores psicosociales intralaborales, los factores psicosociales extralaborales y los factores psicosociales que son individuales. Empezando, entonces, factores psicosociales intralaborales, encontramos a nivel de la gestión de la organización, características organizacionales del trabajo, el grupo social del trabajo, las condiciones de la tarea, la carga física, el medio ambiente de trabajo, la interfase entre la persona y la tarea, la jornada laboral y el número de trabajadores por contrato. Entonces miramos cada uno. En la gestión organizacional vamos a encontrar cómo es ese estilo de liderazgo que se establece entre el jefe y entre el empleado, cómo lo es, cómo existe, qué tipo de herramientas se utilizan, el valor o el costo que se maneja a nivel de los contratos, el tipo de capacitación, inducción y formación del personal. En las características de organización del trabajo podemos ver los mecanismos de comunicación que existen en los diferentes niveles de la empresa, del nivel ejecutivo hasta los trabajadores, la tecnología que está ayudando a que ese trabajo en ese sitio específico se utilice. No solamente es tecnología en el área de sistemas, sino es tecnología en el área de maquinaria, en diferentes sistemas. Y también está la forma o carga de trabajo y demandas de trabajo que genera esa tecnología o ese sistema o esa interfase en el individuo. Otro ramita es el grupo social del trabajo. Entonces aquí observamos cómo las personas se ayudan, fortalecen y colaboran a nivel del trabajo, si existe cohesión o no existe cohesión. En cuanto a la condición de la tarea, vemos también que está relacionado con las demandas físicas y mentales que tiene esa tarea, pero también observamos cómo esa persona maneja esa carga de tarea como hay a nivel de su mente, cómo desarrolla las ideas y cómo se desenvuelve en su trabajo. Es condiciones de la tarea. En carga física podemos ver las condiciones de carga de las personas, cómo la manejan. Y esto es importante mencionar, es que no solamente estamos hablando del sistema osteomuscular, sino que también estamos hablando en general de la sobrecarga que genera a nivel fisiológica, es decir, la respuesta del corazón, pulmones,
por aquí está pintado el pulmón, a esa carga física de la situación, intralaboral. Entonces, otra situación intralaboral es el medio ambiente. Entonces aquí, como coadyuvante, no es que estemos hablando de otros factores físicos como tal, sino que esos factores físicos ayudan o agravan la situación. Entonces ahí estamos, temperatura, ruido, vibración del ambiente, los peligros químicos que se encuentran en ese ambiente, peligros biológicos que se encuentran a nivel de ergonomía, las condiciones de trabajo, el puesto de trabajo, por ejemplo. En la interfase de persona y tarea vamos a ver cómo esa persona tiene tanto conocimiento como habilidades para desempeñarse en esa tarea específica. En la jornada de trabajo vamos a ver entonces cómo se desempeña dentro de su trabajo, cuántas horas como tal de trabajo tiene y cómo se desempeña en ellas. Y aquí observamos también en otra fase el número de trabajadores por contrato, que también es importante mencionar. Aquí es necesario hacer una corrección porque esto no hace parte de los extralaborales, sino todos estos que he mencionado son intralaborales. Los factores psicosociales extralaborales encontramos qué hace el individuo después de salir de trabajo, cómo maneja su tiempo libre, qué actividades realiza. También encontramos cómo se desplaza, cuánto tiempo se desplaza, cómo lo hace hacia el lugar de trabajo. También observamos las redes de apoyo, ya sea de familiar o amigos, que ayudan a que esa persona se desenvuelva. Las condiciones de vivienda también son importantes tras el apoyo de la persona, cómo vive, cómo está, y también el sistema de salud al cual está vinculado para saber si tiene una buena respuesta en las condiciones en las cuales se requiere algún apoyo en su salud. Esos son los factores psicosociales extralaborales. Y también establecemos unos factores psicosociales individuales. Estos factores psicosociales individuales está primero la información sociodemográfica, que incluye sexo, edad, escolaridad primaria, secundaria, en general. Eso lo debe tener el empleador como tal, esa información sociodemográfica. También incluye características de personalidad, de pensamiento de ese individuo, esas características de cada uno que pueden hacer que una persona actúe fácilmente, apoye a nivel del trabajo o no. Y también están las condiciones de salud, su corazón, sus pulmones, sus riñones, su columna vertebral, su intestino, todos los órganos, cómo se encuentran y esa condición de salud cómo está, que lo evaluamos en los exámenes ocupacionales, periódicos, de ingreso y de egreso. Entonces en esto conceptuamos entonces resolución 2646, disposiciones de responsabilidades, factores psicosociales intralaborales, factores psicosociales extralaborales y los factores de tipo individuales. Para esto, como forma final, es importante la evaluación de los efectos que haya producido este tipo de factores psicosociales. Esa evaluación será importante porque la empresa, a través de diferentes mecanismos, va a establecer cómo se producen accidentes laborales, enfermedades profesionales, ausentismo, rotación de personal y como tal el rendimiento que tiene ese trabajador bajo esas condiciones de trabajo. Esta evaluación es muy importante, que es lo siguiente que vamos a seguir en la estructura de conocimiento que estamos adquiriendo, porque vamos a ver entonces las baterías utilizadas para la medición o la identificación de estos riesgos. Una de las menciones aquí es que esta guía técnica ya nos está señalando que debemos irnos hacia allá, hacia las baterías o los mecanismos que están actualmente validados por el gobierno. Y también la resolución 2646 nombra que se deben utilizar los mecanismos que para tal fin se hayan diseñado. Entonces, como tal, esta es una estrategia para que ustedes comprendan más fácilmente el tema. Les agradezco mucho, que aprendan muchísimo y que
o utilicen este conocimiento en cada una de sus actividades de la vida diaria.